Cada 20 de abril, en distintas partes del mundo, se enciende algo más que un cigarro. Se enciende una conversación que durante décadas ha estado rodeada de estigmas, prejuicios, ideologías, miedo. Y también de ciencia, política y cultura. Es el Día Mundial de la Marihuana, una fecha que, para muchos, significa resistencia, para otros, celebración, y para otros más, una oportunidad de pensar con menos humo. Y con más claridad. El famoso 420 no surgió como una ley, ni como un símbolo oficial, sino como una clave entre adolescentes en los años 70 en California, que se reunían a fumar cannabis a las 4:20 de la tarde. Lo que comenzó como código entre amigos se transformó, con el tiempo, en una cifra icónica, cargada de significado, protesta, identidad, estilo de vida. Y hoy, 420 es el número que abre una puerta al debate global. Pero hablar de marihuana en 2025 ya no puede reducirse a favor o en contra. El mundo ha cambiado. Las leyes han cambiado. La ciencia ha avanzado. Y la realidad nos obliga a salir del cliché para entrar en el análisis. Porque esta planta, que ha sido demonizada, glorificada, usada, prohibida y recetada, no puede seguir siendo pensada solo desde el prejuicio. Hoy queremos hablar de eso. De lo que significa la marihuana en el siglo XXI. Del debate por su legalización, de su uso medicinal respaldado por la ciencia, de los mercados que se están abriendo, de las comunidades que han sido criminalizadas por décadas, de las percepciones sociales que la siguen viendo como tabú, y de las otras, que la romantizan sin matices. Porque la conversación no es fácil, no es cómoda, pero es necesaria. Y tal vez, en vez de encender una alarma moral o una consigna automática, podamos encender otra cosa más urgente, el pensamiento. Durante años, la palabra marihuana fue sinónimo de ilegalidad, adicción o rebeldía juvenil. Pero poco a poco, la ciencia comenzó a hablar más fuerte que el prejuicio. Y ahí, en medio del humo ideológico, apareció algo sólido, el uso medicinal del cannabis. No como excusa, no como moda, sino como una herramienta real de alivio para miles de pacientes. Hoy, organismos como la Organización Mundial de la Salud, OMS, reconocen que ciertos compuestos de la planta, especialmente el CBD, cannabidiol, y el THC, tetrahidrocannabinol, tienen potencial terapéutico comprobado. Y no solo en el laboratorio, sino en historias humanas. En cuerpos reales. En vidas que han cambiado gracias a una planta que antes era solo prohibida. El cannabis medicinal se ha usado en el tratamiento de epilepsia resistente a fármacos, dolores crónicos, esclerosis múltiple, náuseas provocadas por quimioterapia, trastornos del sueño, ansiedad e incluso cuidados paliativos. No lo cura todo. No es mágico. Pero en ciertos casos, marca la diferencia entre el sufrimiento y el alivio. México, como muchos países, ha comenzado a dar pasos. En 2017, se aprobó una reforma legal que permite el uso medicinal del cannabis. Y en 2021 se publicó un reglamento para su regulación. Pero la realidad sigue llena de vacíos, pocos médicos están capacitados, los productos son caros o difíciles de conseguir, y muchas familias siguen dependiendo de importaciones o redes informales. Mientras tanto, las farmacéuticas internacionales ya están invirtiendo millones. Y muchos gobiernos, de Canadá a Alemania, de Uruguay a Colombia, ya han legalizado y regulado el cannabis medicinal con éxito. La evidencia está ahí. Pero en muchos lugares, la burocracia va más lenta que la necesidad de los pacientes. Y eso nos deja una pregunta que no se puede ignorar. ¿Qué pesa más? ¿El miedo al estigma? ¿O el derecho a sanar? Porque cuando una planta puede dar calidad de vida, y se impide su acceso por prejuicio, lo que se castiga no es el consumo, sino la salud. Hablar de legalizar la marihuana no es una conversación nueva, pero sí cada vez más urgente. Y no solo porque millones la consumen, sino porque el modelo de prohibición lleva décadas fracasando. En vez de erradicar el problema, ha alimentado un mercado negro, ha saturado cárceles, ha criminalizado la pobreza y ha convertido el consumo personal en motivo de persecución. Por eso, el debate ya no gira solo en torno a si la marihuana es buena o mala, sino a qué tipo de sociedad queremos construir frente a su uso. Y cada país que lo ha legalizado nos deja lecciones útiles. Uruguay fue pionero en 2013, legalizó toda la cadena,
cultivo, distribución y consumo, bajo control estatal. No promovió la marihuana como moda, pero desactivó el mercado ilegal y trató al consumidor como ciudadano, no como criminal. Canadá optó por un modelo comercial, con tiendas reguladas y fuerte inversión en educación pública. Estados Unidos, más fragmentado, tiene estados como California o Colorado con mercados legales y otros donde aún es penalizada. En todos los casos, el mercado legal ha generado empleos, recaudación fiscal y despresurización del sistema judicial. Pero también hay riesgos: banalización del consumo, marketing agresivo, brechas de acceso entre ricos y pobres, y una constante tensión entre negocio y salud pública. En México, el Congreso ha discutido leyes para regular el uso recreativo. De tema avanza, se estanca, se reactiva, se detiene. Mientras tanto, jóvenes siguen siendo detenidos por portar un cigarro. Campesinos siguen siendo perseguidos por sembrar. Y el narcotráfico sigue controlando una planta que podría estar en manos de la ley. Legalizar no es liberar todo sin reglas. Es regular con inteligencia. Es sacar la planta de la sombra para ponerla bajo la luz. Y sobre todo, es reparar décadas de daño a comunidades enteras que han sido castigadas por una guerra que, muchas veces, fue más política que sanitaria. Porque el verdadero debate no es si se fuma o no. Es si el Estado va a seguir persiguiendo lo inevitable. O si va a empezar a gobernarlo con responsabilidad. La marihuana no solo ha estado en las calles o en los laboratorios. También ha vivido en la cultura. En canciones, en películas, en series, en memes, en la publicidad y hasta en las conversaciones familiares. Y ahí, entre lo visible y lo negado, ha ido cambiando de rostro. Durante décadas, fue tratada como símbolo de rebeldía o decadencia. En el cine mexicano de los años 40 y 50, el marihuano era el villano. El que perdía el control, el que se volvía violento, el que se salía de la norma. Más tarde, en la cultura pop gringa, fue ícono del hippie, del rockero, del marginal con aura de libertad, o del tonto sin rumbo. En ambos casos, caricatura antes que persona. Pero algo cambió con el tiempo. Hoy, vemos personajes que fuman marihuana sin que eso defina toda su identidad. Vemos series como Weeds, Breaking Bad o How I, donde la planta es parte de una trama más compleja. Y vemos también documentales, conferencias y activismo serio que la sacan del cliché para ponerla en el centro del debate ético, sanitario y legal. Aún así, los estigmas persisten. En muchas familias, en muchas escuelas, en muchos espacios de trabajo, el consumidor sigue siendo visto como irresponsable, adicto o antisocial. Y lo irónico es que, en ese mismo entorno, se toleran sin cuestionamiento el alcohol, el tabaco o los medicamentos recetados con alto potencial de abuso. Por otro lado, también hay una romantización ingenua. Para algunos, la marihuana es natural, luego inofensiva, o un sinónimo automático de creatividad, conexión espiritual o rebeldía cool. Y ni lo uno ni lo otro es del todo cierto. Porque como todo lo que modifica el cuerpo o la mente, la marihuana requiere información, contexto y responsabilidad. Ni criminalizar, ni idealizar. Solo mirar sin prejuicio. Y pensar sin humo. En esa tensión entre lo que se prohíbe, lo que se promueve y lo que se vive, está el verdadero desafío. Salir del juicio automático. Y entrar al análisis profundo. El 420 ya no es solo un número pintado en una gorra, una hora marcada en un encendedor o una nube simbólica entre amigos. Es una fecha que se ha vuelto una plataforma global de conversación. Pero la pregunta es, ¿conversación sobre qué? No basta con repetir lemas. Hoy, hablar de marihuana es hablar de política pública, de salud mental, de derechos civiles, de economía social, de justicia histórica. Es hablar de miles de personas encarceladas por lo que otros hoy pueden comprar en una tienda. Es hablar de pacientes que esperan un tratamiento que podría estar al alcance. Si dejáramos el miedo de lado. Porque regular no es promover. Y prohibir no es proteger. Regular es ordenar lo inevitable. Y prohibir sin matices. Es ignorar la realidad. La marihuana no es milagro, pero tampoco es amenaza universal. Y lo único realmente peligroso es seguir sin hablar de ella con honestidad. Mientras tanto, el mercado ilegal sigue operando. Las brechas sociales se profundizan. Y los gobiernos, en muchos casos, siguen atrapados en el dilema entre el qué dirán y el qué hacer. El futuro exige otro enfoque,
informado, empático y basado en evidencia, donde se escuchen a científicos, médicos, activistas, cultivadores, consumidores, víctimas del sistema penal. Y sobre todo, a la ciudadanía. Porque este no es solo un tema de política, es un tema de sociedad. Y en ese contexto, el 420 puede ser mucho más que un símbolo. Puede ser una pausa para pensar, para dejar atrás el humo de la ignorancia y encender el fuego del conocimiento. Para darnos permiso de hablar, sin miedo, sin risa nerviosa, sin prejuicio automático. Y para decidir, como comunidad, cómo convivimos con una planta que lleva siglos entre nosotros. Y que hoy, por fin, exige ser mirada con madurez. Porque no se trata solo de legalizar o prohibir. Se trata de entender. Y solo así, quizás, podamos cultivar no solo cannabis, sino conciencia.